Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y para ahora va a estar haciendo los ejercicios 3.3.16 de DOR. Pues muy similar a los del 3.3.15, pues nos dan 4 incisos, 4 circuitos y nos piden calcular un cierto voltaje en circuitos en serie. Pues algo que se me olvidó tomar en cuenta en los del 3.3.15 fue los signos estos. Este por ejemplo va de más a menos y este va de menos a más. No sé si eso afecta el resultado final porque probé cada uno con la ley de Kirchhoff de voltaje, pero aquí voy a tomarlo más en cuenta para ver qué pasa. Pues primero aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, nuestras dos resistencias y el voltaje que nos están pidiendo, que en este caso es este. Pues lo primero sería elegir una corriente y pues como siempre hago esto, siempre elijo la corriente que va de más a menos, que venga así, así y así. Le pongo I y luego le pongo nombre a los nodos. A este le voy a poner nodo A, a este le voy a poner nodo B y hasta acá voy a poner al nodo C porque lo único que está entre medio de ellos es esta resistencia que está aquí. Pues podría primero aplicar lo que viene siendo la fórmula del divisor de voltaje, pero primero voy a calcular la corriente y todo lo demás para ver qué pasa con lo del signo este. Pues primero teníamos que, como es un circuito en serie, podemos juntar estas dos resistencias en un equivalente y pues tenemos que el equivalente sería 20 más 30 serían 50 ohmios. Ponemos aquí 50 ohmios. Luego podemos calcular lo que viene siendo la corriente que fluye por todo el circuito, porque en un circuito en serie la corriente que fluye es la misma para todo el circuito. Entonces aplicando ley de Ohm tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces la calculamos. El voltaje total que tenemos en este caso es de 28 voltios sobre la resistencia total que nos valió que era de 50 ohmios. En este caso el voltaje total sería positivo porque la corriente que elegimos es esta que va de más a menos. Entonces esto sería igual, si lo simplificamos, a 14 sobre 25 amperios. Y pues esa sería la corriente que fluye por todo el circuito. Pues ahora para obtener, ya con esa corriente podríamos obtener lo que viene siendo el voltaje que nos piden. Vamos a ver qué nos sale. Voltaje 1 con la ley de Ohm sería igual a la corriente por la resistencia, entonces serían 14 sobre 25 amperios por la resistencia que es 30 ohmios. Esto nos daría igual que es 14 sobre 25 por 30 sería igual a 16 enteros 4 quintos, que es lo mismo que 16 por 5, 84 quintos de voltaje. Pues aquí está la primera. Esta no, aquí nos dio que va desde más a menos 84 quintos, pero pues aquí en el primer inciso nos dice que se supone que va de menos a más, pero pues para que eso llegara a pasar nuestra corriente tendría que ser negativa aquí, pero pues la corriente que elegimos es esta que está aquí. Y pues entonces en ese caso, a ver, si aplicáramos ley de Kirchhoff de voltaje en un principio, aunque no conociéramos la corriente, tendríamos que LV en la malla A, BCA sería el voltaje que va de A a B, pues sería lo que viene siendo la corriente por los 20 ohmios, pero y sería positivo se supone, pues lo más la corriente por los 30 ohmios sería esto menos este voltaje porque va de menos a más, sería igual a 0. Y pues de hecho una de estas tendrían que ser negativas estas corrientes, y además esto tendría que considerarse como positivo aunque no estuviera correcto, o sea tendría que ser de más a menos. Pues lo único eso que creo, se supone que este voltaje está bien así 84 quintos de voltio, porque si lo consideramos negativo, ahora voy a calcular el voltaje que está en esta resistencia, para ahí sí voy a aplicar lo que viene siendo ya la de divisor de voltaje.
o bueno, no la ley de Ohm porque ya tengo la corriente, entonces el voltaje que va desde A a B, la corriente fluye en el camino así, me sigue la trayectoria de A a B, entonces sería igual a la corriente que es un quinto, nos salió que eran 14 sobre 25 amperes por la resistencia que está ahí, que es de 20 ohmios, y esto es igual a 14.25 por 20 a 11 enteros, un quinto, que sería 11 por 5, 55, 56 quintos de voltaje. Si aplicáramos la ley de Kirchhoff de voltaje, aquí por ejemplo, aquí ya tenemos que es 56 quintos la corriente, esta nos sigue el camino la corriente, y aquí también nos sigue el camino de más a menos, pero aquí dice que es de menos a más. Si consideramos que, como debería de ser, creo yo, aquí serían los 56 quintos en la ley de Kirchhoff, estos son los 56 quintos más, porque nos sigue el camino, como nos salió positivo el voltaje que va desde B a C, lo ponemos 84 quintos más 84 quintos, y luego el voltaje que va desde C a es de menos a más, entonces menos 28 voltios. Y de hecho eso, si lo ponemos en una calculadora, nos viene saliendo que si es igual a 0. En dado caso de que consideráramos que este es negativo, pues ya no nos va a salir 0. Y luego si consideramos que este y este son negativos, porque la corriente es negativa por alguna razón, pues tampoco nos saldría. Tendríamos que hacer que estas dos fueran negativas y que esta, en lugar de ir a menos a más, fuera de más a menos, pero pues eso sería cambiar todo el circuito. Y por eso lo voy a dejar así, que el voltaje que nos piden es de 84 quintos de voltios. Sí, el voltaje 1 que está aquí. Podría ya como el valor absoluto, ¿no? Algo así. De menos a más dice aquí, pero nosotros tuvimos de más a menos, porque es la única forma que se pueda cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje sin que no de 0. Aquí lo tenemos. Ahora voy a hacer el inciso B y voy a cortar. Ahora voy a estar haciendo el inciso B, y pues ahora voy a elegir que la corriente vaya así para que vaya de más a menos. Tenemos esta corriente y mi primer nodo A, mi nodo B y el nodo C hasta acá, pues porque nomás está esta resistencia entre estos dos. Pues nos piden ahora el voltaje 2, y pues aquí voy a usar directamente la ley de divisor de voltaje. Entonces el voltaje 2 sería igual al voltaje de entrada, que es de 28 voltios, sobre la resistencia equivalente, pero como es un circuito en serie sería la suma de estas dos, 40 más 60 serían 100 ohmios, por la resistencia que encuentro aquí, que es de 60 ohmios. Pues esto iría igual a 28 sobre 100 por 60, que sería igual a 16 enteros 4 quintos, o lo que es lo mismo, 16 por 5, 80 más 4, 84 quintos voltios. Sería el voltaje que nos está pidiendo el problema, pues que aquí nos dice que nuevamente es contrario el sentido que nos está diciendo aquí, porque nosotros lo tuvimos así, más a menos 84 quintos de voltaje. Pues la única forma de que fuera de esto es considerar, por ejemplo, la corriente que fuera desde aquí hasta acá. Si hiciéramos eso, pues tendríamos el voltaje de entrada, ahora sería negativo, menos 28 voltios, nos saldría el voltaje negativo de menos a más, y pues sería lo mismo, de todos modos estaría invertido esto, y pues no sé por qué pasa eso, no sé si sea algo del libro. Entonces pues otra cosa que se podría considerar sería, es que lo hiciéramos como lo hicimos en el inciso A, calculando las corrientes, obtendríamos lo mismo. La corriente, realizamos la resistencia equivalente, el voltaje sería positivo, nos daría lo mismo que fallaba en el anterior si consideráramos que la corriente es negativa, porque al sumar, al aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, no nos daría igual a 0 todo. Entonces voy a continuar con que el voltaje sea de 84 quintos de voltio, y luego lo voy a comprobar con la ley de Kirchhoff de voltaje.
Entonces ahora calculo lo que viene siendo el voltaje que está aquí. Pues aplico otra vez la ley de Kirchhoff, la ley de divisor de voltaje, la fórmula. Tendría el voltaje que va desde B a C, porque sigue la trayectoria, esta corriente la que estoy tomando de B a C. Si no sería negativo, porque si sería desde C a B, pues sería negativo lo que obtengo, porque la corriente no sigue mi trayectoria. Esto sería igual el mismo voltaje de entrada sobre la resistencia equivalente, que era de 100 ohmios, por la resistencia que encuentro ahí, que es de 40 ohmios. Pues esto nos sale que es igual a 8 voltios sobre 100 por 40, 11 enteros, un quinto, que sería 11 por 55, 56 quintos voltios. Y ahora si aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje en la trayectoria cerrada A, B, C, A, al final tenemos el voltaje que va desde A hasta B, que es de más a menos 84 quintos. Pues ya dije que si consideramos que va de menos a más no va a salir. Tenemos que considerar que este es negativo también y que este sentido es contrario, que fuera de más a menos en lugar de menos a más, pero por eso no lo voy a modificar. Luego más el voltaje de B a C que obtuvimos, que era positivo 56 quintos de voltios. 56 quintos de voltios. Y luego aquí va de menos a más el voltaje de C a A, entonces sería menos 28 voltios. Esta debería ser igual a 0. Y pues si lo ponemos en la calculadora, tenemos que 84 quintos más 56 quintos menos 28, pues si nos da que es igual a 0 aquí. Si lo consideramos negativo, este 84 quintos ya no nos sale, tenemos que considerar este también negativo, y este lo tendríamos que considerar positivo, y sería cambiar el sentido ya de todo el circuito. Y pues entonces lo voy a dejar así. Entonces el resultado de este inciso es 84 quintos de voltaje de voltios, que es el voltaje 2. Pues voy a cortar y ahora voy a hacer el inciso C. Pues ahora voy a hacer el inciso C. Pues aquí lo está haciendo de otra manera, considerando corrientes individuales, pero pues me haría lo mismo al final. El problema son con los signos estos que aparecen aquí. Pues lo voy a hacer de la forma tradicional como lo estaba haciendo, y ver si hay alguna manera de ver por qué pasa eso de los signos, pero pues a ver si podemos. Voy a considerar mi corriente que fluye así, para que después siga el camino que voy a tomar con la trayectoria de la ley de Kirchhoff de voltaje. Y pues aplicamos desde un principio la fórmula del divisor de voltaje para obtener V3. Tendríamos que el voltaje de entrada, que en este caso no lo apunté, pero si no estoy mal es de 28 voltios. Voy a ver los demás. Sí, creo que es de 28 voltios. Entonces lo ponemos aquí, 28 voltios sobre la resistencia equivalente, que es como circuito en serie, se suman estas dos, nos daría de 30 ohmios por lo que viene siendo la resistencia que encuentra ahí, que es de 30 ohmios. Este ejercicio lo resolví en una presentación que hice, pero pues lo voy a hacer otra vez rápido. Entonces esto nos queda que es igual a 28 sobre 70 por 30, que esto es igual a 12 voltios. Pero ahora vamos a calcular el voltaje que está aquí para luego comprobarlo con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces para obtener el voltaje, bueno, voy a nombrar los nodos. Este lo voy a poner A, B, y este le voy a poner C. Entonces el voltaje que va desde B hasta C, lo pongo desde B hasta C porque es el mismo camino que sigue mi corriente para que sea positivo. Entonces los 28 voltios sobre los 70 ohmios de la resistencia total por lo que viene siendo los 40 ohmios de resistencia que se encuentran ahí. Pues este voltaje sabría que es igual a 28 sobre 70 por 40, 16 voltios. Ahora aplicando ley de Kirchhoff de voltaje en la malla cerrada A, B, C, A, tendríamos el voltaje de A a B, que nos salió que era el voltaje 3, que es igual a 12 voltios. 12 voltios. Luego el voltaje de B a C, que nos salió que eran 16 voltios, más 16 voltios.
y lo más el voltaje de CA, pero como va de menos a más es negativo, entonces menos 28 voltios, y esto nos debería dar igual a 0, y pues si nos dan los 12 más 16, 28 menos esto 28 igual a 0, y pues se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje, y por lo tanto este voltaje es correcto. Y pues además sigue lo que viene siendo estos mismos signos, que es de los pocos donde llega a pasar esto, pero no sé si tenga que ver que si por ejemplo aquí estuvieran invertidos pasara algo distinto. Por ejemplo, ahora voy a hacer el inciso D y ahora los signos están de menos a más en lugar de más a menos. Voy a ver cómo sale. Para que me salieran así de menos a más, tendría que considerar que la corriente va así. Lo voy a hacer, lo voy a intentar para ver qué sale. Voy a considerar esta resistencia, digo esta corriente que va así. Entonces, si llego a aplicar, le voy a poner nombre a los nodos, le voy a poner A, a este le voy a poner B y a este le voy a poner C. Aplicando, voy a primero obtener este voltaje de A a B que sigue el camino de mi corriente de A a B con la fórmula de divisor de voltaje serían los 28 voltios sobre 20 ohmios más 60 ohmios, que es la resistencia equivalente a 80 ohmios, por lo que viene siendo los 60 ohmios que encuentran ahí, y esto sería igual a 28 por 80 por 60, sería igual a 21 voltios. Ahora voy a tener el voltaje que nos están pidiendo, que es B4, que lo obtengo mediante lo mismo, 28 voltios sobre 80 ohmios por la resistencia que encuentra ahí, que es de 20 ohmios, y esto multiplicando nos sale que es igual a 28 sobre 80 por 20, nos sale que es igual a 7 voltios, que es el que nos están pidiendo. En este caso sí seguiría de más a menos, lo calculamos considerando esta corriente y sería 7 voltios. Si aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje de A a B, de B a C y de C a A, tendríamos que el voltaje de A a B nos salió que era de 21 voltios positivo, y luego el voltaje de B a C, que es el que nos piden, nos salió más 7 voltios, y luego este va de menos a más del voltaje de C a A, entonces nos queda 28 voltios igual a 0. 21 más 7, 28 menos 28 igual a 0. Y pues igual si nos quedó, si verificamos con la ley de Kirchhoff que si era correcto, pero además pues tenemos el mismo sentido que tiene el problema aquí, de más a menos, pero es porque consideramos esta corriente, ¿no?, que sigue por nuestro camino. Entonces en los ejercicios que hice anteriormente no cambiaría mucho la cosa, yo creo. Nomás sería considerar que la corriente que me favorece, ¿no?, que fluya de más a menos en donde está el voltaje que estoy buscando. Por ejemplo, aquí ya lo hice, de más a menos, como tenemos este voltaje. Aquí por ejemplo, que no seguía la misma trayectoria, podía haber agarrado la corriente que va de aquí a acá para que me diera lo mismo, de más a menos, y me hubiera quedado lo mismo según yo, nomás que esto invertido. Pero pues la corriente ahora iría de menos a más, y no sé si es, según yo creo que no cambia nada. Entonces sí podía haber considerado que la corriente fluía así, y según yo no debería ser negativa por ir de menos a más. Y yo creo que en los que me salió así invertido el signo, debía haber considerado la corriente al revés, para que, por ejemplo, aquí desde menos a más, para que siguiera mi trayectoria, mi camino. Y pues sería eso. Entonces el último inciso D nos salió que el voltaje 4 era de 7 voltios, y eso sería todo. Pues gracias.